¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva emisión del programa de entrevistas de La Planta Films, donde tenemos hoy un privilegio, una fortuna enorme de estar con una mujer, una actriz muy querida, una actriz de excelencia. Intentaremos en un breve momento acercarnos un poco a su historia, a sus emociones, a su persona. Le voy a agradecer mucho que nos acompañe en los siguientes momentos para entrevistar a la querida Evangelina Martínez. Acompáñanos, muchas gracias. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva emisión del programa de entrevistas de La Planta Films. Me acompaña la señora, la querida Evangelina Martínez, una persona con una trayectoria que admiramos y le agradecemos mucho venir a compartir un poco de su tiempo y de su gran experiencia y conocimiento. Bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, querido Arturo, pues encantada de la vida y gracias por tu amable presentación. No, pues yo estoy la verdad muy emocionado de conocerla, muy contento. Yo ya tengo el gusto de conocerla, obviamente, como el amplio público mexicano que perfectamente la ubica en infinidad de participaciones en el cine, la televisión, los cortometrajes, el teatro. Bueno, usted es una persona inquieta, lo ha sido, sigue chambeando arduamente. Pues sí, por fortuna, pues me siguen llamando y como les digo, últimamente se me ha amontonado el quehacer. Yo creo que por mi cabecita blanca ya hay pocas actrices, como dicen, que medio les funcione la cabeza y nos funcionen las piernas, ¿verdad? Porque sí, pues hay muchas actrices que ya después de los 80 va un poco en deterioro el movimiento. En fin, soy muy afortunada y como amo mi profesión, estoy completamente entregada, afortunadamente, ahora. Debe estar, pues claro, Sí. muy satisfecha, ¿no? Pero finalmente se mantiene en constante movimiento también, todavía en producciones. Sí, digo ahora porque me refiero que cuando empecé yo con mi carrera de actuación, pues todavía mis hijos estaban pequeños y había que compartir la vida con ellos y apoyarlos. Entonces por eso era un poco más difícil. Pero bueno, siempre ha sido combinable. Cuando uno quiere las cosas, las logra. Qué bueno, me alegro mucho de que así haya sido. Sí, así fue, afortunadamente, Oiga, usted Arturito. empezó con una película, su participación en la cinematografía nacional, usted empieza en una película del año del 1973 llamada El Principio, casualmente ahí usted pertenece al principio de Así esa es, carrera. sí. Pero hay algo antes de eso también, hay cosas antes, ¿no? Está la formación académica Exacto. en el IMBA. ¿Cómo fue usted que dice usted que siempre fue determinada hacia este oficio, ¿verdad? Pues sí, yo en mi natal Camargo, Chihuahua, yo era aficionadísima al cine y afortunadamente cambiaban el programa diariamente en el único cine que había, el Cine Alcázar. Entonces ahí empezó a nacer mi amor por el cine. Yo iba a ver las películas, pues, ¿qué te diré? De Libertad Lamarque, este, Pedro Infante y los dramas aquellos de Marga López. Y yo lloraba, lloraba. Y hasta que me di cuenta, decía, pero ¿por qué lloro tanto? Te digo, hasta que me di cuenta de que yo lloraba porque yo quería estar en la pantalla y no en una butaca a oscuras, Esa ¿verdad? era la... Allí me di cuenta que yo quería ser actriz. Pero dije, pero ¿dónde es el caminito? ¿Por dónde? O sea, usted En, no tenía otros en un pueblo, parientes que fueran pero para para nada. nada. Y se me ocurrió decirles a mis padres que yo quería ser actriz. Uf, pues pusieron el grito en el cielo en aquellos tiempos. Y también ahora algunos padres, ¿verdad? ¿Qué actriz ni qué actriz? Mi madre me dijo, no, señorita, se me casa. Y yo muy rebelde, ¿por qué, madre? ¿Por qué hay que casarse? Porque así tiene que ser. Ya ves que así eran los papás antes. Sí. En fin, total que de Ciudad Camargo, Chihuahua, nos trasladamos a la capital, a Chihuahua. Ahí 5 años duramos. Era pues mi juventud entre los 16 y los 21. Y ahí practicaba yo un poco la actuación
con funciones a beneficio de las iglesias, en los atrios de las iglesias. O yo trabajaba en el Banco Comercial Mexicano y también les decía, vamos a representar una obra. Yo no sé de dónde encontraba yo alguna obra. El caso es que por allí hacía yo las cosas y todo el mundo decía, oye, pero si eres muy buena actriz, tú deberías de ser actriz. Y yo con esa idea, pero no había escuelas aún en la capital. En aquellos tiempos, te estoy hablando de hace 60 años, fácil. Entonces, hasta que nos radicamos en México, que el primero que abrió brecha fue mi hermano el mayor, Mario Iván Martínez, padre de este Mario Iván Cuentacuentos, no sé si Sí, por lo supuesto, conozcas. claro que sí. Sí, entonces mi hermano Mario Iván, que él era locutor, y luego mi hermano Gonzalo, que también quería ser director Claro, de cine. sí. Ahí en Camargo nos ponía el cinito. Por ejemplo, ponía una caja de zapatos con una perforación así como ventanita, y si veía venir a alguien en la calle, iba a través de las cortinas, nos daba funciones de cine. Bueno, siéntense, ya va a empezar la función. Pues sí, iba pasando una señora con un niño y ahí él inventaba cualquier historia y para nosotros era ver cinito, Wow. fíjate. El poder de la imaginación, qué belleza, ¿no? Sí, entonces mi hermano que quería ser director y yo que quería ser actriz, bueno, mis padres decían, no, estos están locos, estos hijos. Pero pues algunos años él trabajó como contador y yo trabajé como secretaria porque me pusieron a estudiar taquigrafía y mecanografía, que era lo que uno Se usaba mucho, se ¿no? usaba mucho. Ujú, Y había muchos empleos, muchas ofertas de empleos como secretarias. claro. Entonces, afortunadamente, y a mí me gustaba mi trabajo, fíjate, me gustaba, pero siempre sentía yo que era mientras, que mi meta era otra. Y aún así, aquí en México, pues llegó un momento en que mi hermano Mario Iván, que era locutor, pues a él también le interesaba mucho la carrera de actuación. Y fuimos a inscribirnos juntos a la escuela de don Andrés Soler, que Ujú, estaba aquí en la Roma, ujú. en Tabasco y Tonalá, me parece, sí. Y era el director don Andrés Soler. Y fuimos y pues que eran 150 pesos de inscripción, 150 por el primer mes, fotos tamaño estilo, bueno, era un dineral. Y Mm, entonces nomás nos volteamos a ver y pues no teníamos el dinero para los dos. ujú. Y entonces yo, muy linda, como buena hermana, le dije a mi hermano, mira, Marito, vamos a hacer una cosa, este año entras tú, yo te ayudo y entre los dos pagamos, y el año próximo entro yo, fíjate. Qué nobleza, muy bien. Entró mi hermano Mario Iván y ahí conoció a la que más tarde sería su esposa, Margarita Isabel, Ujú, y padres de Mario Iván y sí. de Eugenio, tuvieron 2 hijos. Bueno, esa es otra historia. Entonces, transcurrió ese año y oí que mi hermano Mario Iván le dijo a mi madre, jefa, que Evangelina no vaya a estudiar actuación. Yo paré oreja y dije, ah, chirriones, ¿por qué dice eso mi hermano? Dice, porque es muy feo el ambiente. Hay mucho homosexualismo Bueno, y drogadicción. Ay, caray, ¿te imaginas? Yo oí esas en la palabras torre. muy raras, Ujú, como enfermedades raras, ¿no? Homosexualismo, drogadicción. Pues éramos una familia recién llegada de provincia y pues ignorábamos todos esos claro. términos. Ajá. Y para mí como jovencita, pues sí, ay, decía yo, qué raro, ¿qué es eso? Y bueno, empecé a investigar, pero también dije, bueno, mi hermano no ha de querer algo malo para mí, por algo ha de decir eso. Y como en aquellos tiempos uno sí obedecía a los padres, y no solo a ellos, sino también a los hermanos mayores, Ujú. así que pues me resigné y no entré a estudiar actuación. Y yo seguía con mi trabajo, que a mí me gustaba mucho. Trabajaba yo en una empresa norteamericana, por cierto, la Borros, de máquinas sumadoras. Ok. Pero yo no era feliz, yo sabía que algo dentro de mí no se estaba logrando. Y cuando les platicaba a las compañeras de la oficina las películas que acababa yo de ver,
les fascinaba cómo les contaba yo con la emoción y todo eso. Y decían, tú deberías de ser actriz, ¿qué estás haciendo aquí? Y todo eso me llegaba en el Le alma, echaba ¿no? más leña al Sí, fuego. le echaban más leña al fuego, ay, qué va. Entonces, sí, llegó un momento en que dije, a ver, Evangelina Martínez, ten un rato de sinceridad contigo misma, no pienses en lo que opinan los demás, piensa en lo que tú quieres. Y sí, me dije, sí, quiero ser actriz. Y entonces ya calladita fui y me inscribí. Y como ya ganaba yo mi dinero, la mitad era para la familia y la mitad era para mí, pues con esa mitad hacía milagros, ¿no? Y fui y me inscribí en la escuela de don Andrés Soler y allí tomábamos 4 materias en primer año: actuación, dicción, danza e historia del teatro. 4 nomás. Y de 6 a 8 era muy poquito, 2 horas. Sí, entonces un maestro, el maestro Carlos Ancira y otro maestro, Jaime Cortés, nos decían, ¿y ustedes qué están haciendo aquí? Nos decían a otros compañeros, Jorge Castillo y Roberto Sosa, el que más tarde se convirtió en mi marido y en el padre de mis hijos. Sí. Nos decía, ¿qué están haciendo aquí? Váyanse a la Escuela de Bellas Artes. Y le decía yo a Roberto, ¿por qué nos dirán eso los maestros? ¿Qué serán mejor aquella escuela? Pues claro, era todo un abanico de materias muy interesantes y muy buenos maestros. Así que terminamos ese año en la escuela de don Andrés Soler y nos fuimos a Bellas Artes. Entonces el director era el maestro José Solé y le dijimos, queremos entrar con el maestro Héctor Mendoza porque nos lo han recomendado mucho. Ay, chulitos, dice su nieve, ¿de qué la quieren? Porque como veníamos también de otra escuela y decía, si quieren les revalido ese año. No, no, maestro, vamos a empezar de primero aquí. Y efectivamente, te digo, había muchas materias, actuación, dicción, análisis de texto, biomecánica, verso, eh, eran 9 materias y con unos maestros de otro nivel. Sergio Magaña, Emilio Carballido, bueno. Fernando Wagner. No, bueno. No. Había que estar ahí. Había que estar, José Luis Ibáñez, por Dios, no. Había que estar ahí y efectivamente las clases eran de 4 de la tarde a 9 de la noche. Había una diferencia. Ya mejoró. Mejoró. Pues ahí estudiamos durante 4 años y ahí vivimos, como te lo dije hace rato, fuera de los micrófonos, vivimos la época del 68. Sí. Y luego allí, pues nos enamoramos, don Beto Sosa y yo, y nos casamos, y pues empezaron a llegar los hijos. Tuvimos 3. Yo me embarazaba nomás de ver los calzones de mi marido. Seguiditos los 3 chamacos. Sí. Y por eso yo no podía actuar luego. Te digo que se interpusieron muchos... Las cosas de la vida. Sí. Sí. Ni modo, empezaron a crecer los hijos y cómo se les ocurre también ser actores, pues andaba yo llevándolos a sus clases, a los llamados. El caso es que no acababa yo de ejercer mi profesión como yo quería. Sí. Entonces se tardó un poco. Entonces cuando regresó mi hermano Gonzalo de Moscú, porque él se fue a estudiar allá dirección cinematográfica, duró 7 años en aquel país. Gonzalo en Moscú. Okay. Uy, llegó a hablar el idioma ruso a la perfección. Okay. Dice que alguna vez alguien dijo, ¿quién es ese ruso que habla tan bien el español? Porque como era grandote y blanco se mimetizó. Sí, exacto. Y con todo el vestuario ruso, pues creían que era ruso. ¿Quién es ese ruso que habla tan bien el español? Y él... Bueno, ¿ustedes cuántos hermanos son, nada más entre paréntesis? Fuimos 10 hermanos. Fueron 10. Okay. 7 mujeres y 3 hombres.
porque en aquellos tiempos, pues, Así era así la era, cosa. casarse para llenarse de hijos. Sí, sí, sí. Era un orgullo para Entiendo. los señores. ¿Tú En cuántos fin, hijos tienes? No, yo tantos. 7. Yo tengo 10. Era un orgullo Ok. tener a la esposa siempre embarazada. Ya, claro. Y yo veía a mi madre embarazada cada 2 años, porque yo soy la cuarta. Ujú. Hay 6 más chicos que yo. Sí. Y decía yo, bueno, que estos señores no saben más que Más hacer, que eso. hacer hijos. Sí, sí. Sí, no. Y Ok. era un chamaco más en la mesa, ¿verdad? Oiga, pero una familia de tantos, yo ni me imagino cuántas, ¿Te cómo le imaginas? hacen, o sea, las Sí, regaderas, cualquier cosa debe ser un exacto. rollo, ¿no? Haciendo tortillas de harina allá en el De a norte. kilos, ¿no? De Y tortillas, 1 pues, kilo en cada cena, sí, en por cada todos. sentada. En cada En fin, no sentada. la interrumpo, a ver, nada más quería No, preguntar, pues pero fue Gonzalo, pues, eso de Moscú, sí, un estudió entonces breviario, un cine, estudió. paréntesis. Estudió cine con grandes Claro, directores, porque el cine Talanquín. soviético, pues, tiene esta historia tan Sí, sí, impresionante, ¿no? sí. Grandes creadores allá. Entonces el Sí, estudio, se fue a estudiar cine, a increíble. estudiar y no vino más que como a la mitad, como a los 3 años, vino y se echó una vuelta. Y se casó allá Ujú. porque se fueron este, 3 mexicanos, Sergio Oljovich, Mm, Gonzalo Martínez ok. y Maribel Tarragó. Ujú. Y les dieron la beca a Maribel Tarragó porque ella había el antecedente de que había estado en Moscú con la Juventud Ah, ok. Comunista, algo Ujú. así. Sí, sí. Y Sergio Oljovich, porque era hijo de un ruso, ¿no? Ya. Entonces, Gonzalo, mi hermano, de momento no se fue, porque pues ya no había lugar. Ujú. Y como a los 2 meses que va llegando, entró, pero como tromba a la casa. ¿Qué pasa, Gonzalo? Me voy a Moscú, me voy, porque me acaban de decir que, pues, que desgraciadamente uno de los compañeros mexicanos fue rechazado y lo regresaron, porque les hacían un examen minuciosísimo de salud, de todo a ¿De todo. todo? Y entonces le encontraron ahí no sé qué cosa en la garganta, anginas o algo muy sencillo, y Mm, lo regresaron. Y ahí quedó ese lugar y se lo dieron a Gonzalo y Gonzalo se enloqueció de felicidad, qué ¿verdad? maravilla, Porque sí. era su sueño. Wow. Y luego además se había ido la novia, pues ¿cómo? Ya, gran Entonces sí, razón. para no hacerte el cuento largo, allá se casaron también Ok, ellos, sí, sí. ahora sí que por las 3 leyes, Sí, sí. en la embajada rusa, en la mexicana y por la iglesia, en fin, y Bien. allá se quedaron un buen rato. Y yo, a mí eso me animó mucho a entrar a estudiar actuación, que fue lo que también me hizo decidirme, tener el valor de desobedecer a los padres y hacer lo que yo quería, sí. Y entonces, sí llegó un momento en que mi madre le dijo a mi hermano Mario Iván, pues parece que Evangelina ya se salió con la suya, Ah, bueno. porque yo por ahí veo unas mallas negras y unos libros que historia del teatro, que no sé qué. Pues claro que sí, yo ya de Ya, haber salido con la mía. ya. Dije, yo no voy a estar esperando a que los demás decidan por mí. Ya había esperado 7 años. Entonces llegué con el maestro Ancira y le digo, maestro, espero que no sea demasiado tarde para estudiar actuación. ¿Cómo que demasiado tarde, compañera? Pues, ¿qué edad tiene usted? 27 años, maestro. Uf, me puso pinta barrida y regada, ¿no? No sé qué ejemplo me puso de alguna persona que dijo, ¿usted sabía que fulanito de tal se decidió a hacer lo que fue a los 60 años? Y sí, llegó a ser un triunfador. Entonces, pues me puso eso de ejemplo y dije, pues Está bien. 27 años estoy en pañales, ¿verdad? Pues sí, No, pues sí. de hecho sí. Pero ya te digo, regresando, pues se nos ocurre casarnos y entonces, pues sí, los hijos, pues quitan algo de tiempo. No se hacen solos, por supuesto. Y recuerdo que cuando salí de la Escuela de Bellas Artes estaba yo con tremenda panza y el maestro Mendoza me puso una escena de El alma buena de Szechuan, que está vestido de hombre
y luego me conseguí pues un traje de mi padre y el caso es que me examiné y tuve muy buena calificación y salí finalmente de la Escuela de Bellas Artes y pues a empezar a picar piedra y a combinar la profesión con la vida familiar y además en un principio no vive uno de la carrera, pues porque quién demonios te conoce, ¿verdad? Y en teatro pues se gana muy poquito y hacíamos, Y es un gran esfuerzo, además. dábamos funciones en las delegaciones los domingos y pues nos pagaban una cantidad simbólica que ahí salían los Gerbers de los chamacos, ¿verdad? Claro. Ah, pues está bien. Sí, sí, sí. Oiga, ¿cómo fue que llegó a su primer película? ¿Cómo es esa anécdota? Debe haber estado también muy emocionante. Pues regresó Gonzalo de Moscú después de sus 7 años, regresó con su guión bajo el brazo, Ok. el guión de la película El Principio, que originalmente el título era A principios de siglo, pero luego ya lo redujo a nada más El Principio. Él escribió esa historia estando allá en Moscú, de personajes verídicos de nuestro pueblo, de Ciudad Camargo, Ok. Y Chihuahua. se inspiró en los que ya Incluso, conocían. sí, Ok. incluso en las cartas a su hermano Mario Iván le decía, carnal, fíjate que no tengo presente a México ni a Chihuahua, sino a Camargo. O sea, los personajes que él conoció de niño, de jovencito, los que le impresionaron, ¿verdad? La loquita del pueblo que iba a pedir limosna, el hombre que también se volvió loco después de andar en la revolución o en fin. Entonces todos esos personajes pues los hicieron los actores como Bruno Rey, Narciso Busquets, Sí. Lucha Villa, que era la coquena, que era la prostituta del Sí, pueblo. sí, Y sí. todos los señores, cuando las señoras estaban embarazadas, pues se iban a que Ahí. les dieran servicio ahí, ¿verdad? La famosa coquena, era un personaje Sí. verídico, sí. Entonces son puros personajes del pueblo y las personas mayores que alcanzaron a ver esta película, pues la disfrutaron mucho. Y fue una película que duró muchos meses en el cine latino en Reforma. Increíble, ¿eh? Pero tuvo mucho éxito y antes, según el éxito que tenían, dejaban las películas. Fíjate, muy al contrario de lo que hace rato estábamos hablando fuera de las cámaras acerca del poco apoyo que se le da al cine mexicano. Sí. Entonces en aquel momento pues sí apoyaron bastante al cine mexicano y Gonzalo se llevó, pues como decía los encabezados del periódico El Heraldo, se llevó todos de chile, de dulce y de manteca. Mejor guión, mejor producción, mejor dirección, mejor actor, mejor música, mejor, o sea, se llevó como 7 premios entre Arieles, Diosas de Plata, Heraldos, Sí, le haría la mejor en fin. película, ¿no? Fue la mejor Sí, sí. película del año, Sí, sí, sí. sí. Entonces ya después ya vinieron otras, Longitud de Guerra. Oiga, pero qué manera Sí, de debutar con el pie derecho. sí, Qué, qué qué bárbaro. maravilla. Gonzalito sí le fue muy bien. Excelente. Era un apasionado del cine ¿Y y usted de la Revolución ya? ¿Y de la Mexicana. Revolución? Ah, Sí, ¿el cine de la Revolución Mexicana? de la Revolución Sí, Mexicana. sí, sí. Porque, bueno, después de hacer cine, él hizo telenovelas Históricas. históricas en, Ya, ya. en Televisa, ¿no? ¿Cuántas películas hizo él? Él hizo, ¿cuántas habrá hecho? Unas 8. Unas 8, ¿verdad? Sí, Wow. El Principio, Longitud de Guerra, El Testamento, 3 películas con el paisano Juan Gabriel, que le pidió, paisano, dirígeme. Sí, Y entonces, pues órale. dentro de los temas que era lucir al cantante Juan Gabriel, Gonzalo le metía historias que valieran Entiendo, la pena, claro. que le dijeran algo al público, Ujú, ¿verdad? ujú, Entonces ujú. fueron 3 películas Qué padre. Con Juan con Gabriel. Juan Gabriel. Es mi vida, el Noa Noa y del otro lado del Ya, puente. claro.
Entonces Sí. esas tres, y como dijimos, Longitud de Guerra, El Principio, El Testamento, ¿cuál otra? Ah, El hombre de la mandolina, es acerca de un chavo homosexual, una historia verídica, Ujú. sí, de un chamaco de Querétaro. En fin, sí, fueron como 7 u 8 Bueno, pues fue películas un las que él gran alcanzó a hacer. inicio, ¿no? Para él como cineasta y bueno, también para usted que participó en ese proyecto. Sí. Uy, ¿te imaginas para mí Wow, mi primera película dirigida por mi hermano? wow. Es- Y y, multipremiada, y cuando llegó todo. así con su guión bajo el brazo, te digo, me dijo, Evangelina, me vas a hacer un personaje, el de Petrita Cordero. Sí. Digo, ¿de veras, Gonzalo? Ujú. ¿No se lo vas a dar a alguna actriz pues que tenga nombre o...? Mm, No, no, ese personaje lo escribí para ti. Y como afortunadamente alcanzó a llegar a mi examen final en Bellas Artes, pues me Vio vio, que ya había tablas, me ¿no? vio y dijo, bueno, pues no está tan mal mi Lo hermanita. básico ya lo sabe. Exacto, Sí, sí, lo sí. básico ya lo sabe. Y como pues ahí la base es el teatro, Sí. y pues sí, me dio es el papel de Petrita Cordero, que para mí, ¡oh! Petrita Cordero era una empleada de la fábrica de hilados y tejidos de Camargo. Y cuando empieza la revolución y que empieza la balacera, que empiezan a levantarse en armas allá en el norte, empieza la balacera ahí en Camargo, sale el norteamericano ciego que era maestro de inglés, le daba clases a Petrita Cordero, y sale y dice, ¿qué pasa? ¿Por qué tantos? ¿Qué está sucediendo? Y recibe una bala perdida y cae ahí muerto. Entonces, Petrita Cordero, que se iba a casar con él porque ya la había pedido en matrimonio, ella se vuelve loca, se viste de novia y asustando ahí a los transeúntes. Entonces era un personaje adorable para mí. Claro, claro. Entonces yo no lo podía creer, ¿verdad? Ujú. Y es lo que me decían muchos compañeros, no, pues tú empezaste con el pie derecho, dirigida Sí, por tu hermano, bueno. no que tiene uno que andar ahí tocando puertas y aceptando papelitos. Pues sí, entré con el pie derecho, efectivamente fui muy afortunada, Qué padre. pero eso no me impidió a mí Hacer su hacer parte, digamos, ¿no? papeles pequeñitos y empezar con otros directores para que me conocieran, como Jaime Humberto Hermosillo, ¿Qué tal? Arturo Ripstein, Bueno, Felipe Casals, con Jorge Felipe Fons, Jorge Fons, ni se que diga, se diga. Jorgito Pero todos Fons, esos que los mencionó, albañiles, sí. Y, cuéntenos alguna anécdota. uff, Los albañiles, los wow, albañiles ¿no? con Jorge Que estamos Fons, hablando de mediados de los 70, de Vicente 76. Leñero, Qué sí. maravilla. Estuvo en el teatro, luego le hicieron, Sí, exacto, estuvo en el ¿no? Con teatro. don Ignacio Retes, Con la montó. mucho éxito, sí. Sí, Sí, don Ignacio Retes sí, sí. la puso. Por cierto, ahí Roberto Sosa Papá hacía el jovencito, Ah, el Isidro, ajá, ajá. sí, que lo mal aconseja ahí López Tarso, que era Sí, el el otro. don Sí. Jesús. Ay, sí. Wow, no, bueno, es que el cine Son mexicano de los historias, 70, una sí. maravilla, Las muy respetado. Poquianchis con Poquianchis, bueno, Casals. Felipe Casals, sí. ¿Qué tal las señoras? ¿Qué tal trabajar con estos directores? ¿Muy diferentes entre ellos? ¿O Sí, a muy usted con quién le diferentes. gustó trabajar? ¿O qué nos cuenta? Pues mira, Felipe Casals era un director que sabía perfectamente lo que estaba haciendo, hacía su tarea, como dice, porque uno como actor lo siente, lo Sí, percibe sí, al sí. director, que el director sabe muy bien Mm, lo que trae en su cabecita, está contando su historia, ¿verdad? sí, Y dirige a los actores de manera que clara. entendamos lo que él quiere decir, porque es como una orquesta, ¿no? Que todos vayamos con el mismo ritmo, ¿sí? Todos esos directores que acabo de mencionar, como son mi hermanito Gonzalo, ¿verdad? Con- Eran unos apasionados de su profesión, Eso lo comparten, lo ¿no? comparten, Claro, exacto. claro. Y además, Gonzalo era muy respetuoso con los actores, muy bajito, daba las instrucciones. Mira, Evangelina, aquí estás tú, solita, con tu maestro de inglés,
es tu novio, con, y después cuando lo matan, se te va la última oportunidad que tenías de casarte, entonces, no, o sea, era desde adentro, sentir todo para poder transmitirlo, ¿no? En pocas palabras o con las actitudes. Entonces, es apasionante, fue apasionante trabajar con esos señores. No, ya me Sí. imagino, wow. Arturo era muy especial, era tremendo. Ay, a los niños los regañaba mucho, los ponía pintos, a veces era muy cruel. Estricto, muy cruel. Muy cruel. Es la Con palabra. varios actores era muy cruel. Okay. A mí no tocó que me regañara. Incluso hay actrices como Patricia Reyes Espíndola, que como Arturo tenía fama de regañón, y también Delia Casanova, que hablaban con él antes. Mire, señor, si usted me va a regañar en escena delante de los demás, yo no quiero trabajar con usted. Algunas actrices ya tenía fama, digamos. sabían decirlo, sí. Claro. Y bueno, yo no me atrevía tanto. Yo que me regañe ya. A cumplir con lo mío. Y bueno, pues por un lado eran formas de ser de ellos, También, ¿verdad? también, sí. Que si ellos llevaban su historia y su guión, querían que todo el equipo lo entendiera y en fin, que marcháramos al mismo ritmo. Muy interesante. Otros actores, otros directores que eran distintos, pero tan buenos como ellos, que eran Jorge Fons, Jaime Humberto Hermosillo, eran personas a las que uno les podía preguntar cualquier cosa y ellos encantados, con un carácter adorable, Ya. ¿verdad? Cualquier Con cosita. carácter más Sí, porque amable. a Felipe le preguntabas alguna cosa. Oiga, está bien, a mí no me preguntes, ve allá con la maquillista y con la peinadora y ellos te dirán si estás bien. Está bien. Pero acá te digo, con estos otros directores, sí. Más alivianados. Sí, más alivianados, Los muy del Cuec. gentiles. Sí, adorables. Jorge Fons. Y Ay, después bueno. trabajé con Julio, el hijo de Jorge. Ajá. Sí, también muy lindos, pues todo un historial con ellos, la verdad. Claro. Muy satisfactorio el trabajo que se hacía y luego lo veía uno en pantalla y ¡ay! Tremendos. Muy profesional. Que por cierto van a poner en la Cineteca El Castillo de la Pureza, otra vez Qué me maravilla, dijeron. ¿no? Pues está Ojalá bien. que te pongan una sala con puro cine mexicano. Ojalá que ¿verdad? se exhiba mucho cine mexicano en la Exacto. Cineteca, al menos, ¿no? Anterior y actual, porque Anterior y como actual. dices, hay muchos directores que no hemos visto sus trabajos. Sí, eso puede estar triste, que hay muchas películas que no llegan a los cines, muchas películas mexicanas Fíjate muy buenas. Qué pena. Sí, Qué sí, es una pena. crisis que hay en ese eslabón del proceso cinematográfico. Tendrían que combinarlos, esos directores viejos, anteriores, y los jóvenes Totalmente. de hoy. Sí, totalmente. Porque debe haber hay una diferencia. tanto cine mexicano ahí histórico. Que vale tanto, ¿no? Tanto Hablando de ficción y de documental, el documental todavía está más castigado, si eso se puede. Uy, ni se diga, ya me imagino. Bueno, pero el documental lo pueden poner en exhibiciones de largometrajes. Sí, son largometrajes documentales, sí. Largometraje documental. Más difícil, sí. Está todavía más difícil. Sí. Hacen falta políticas que protejan, que ayuden Exacto. el interés de las audiencias al final, no de uno como cineasta, pues. Los derechos de las audiencias, pues para tener su propia memoria colectiva, su propia cultura mexicana, ¿no? Y también instar a nuestra gente mexicana que con nuestra presencia apoyemos ese cine mexicano que se está haciendo. Sí. Y que tan buen cine se hace en México, es un país donde se da muy bien el cine, las artes en general, pero sobre todo las artes como el cine, la música, la pintura. Uy. Entonces tenemos tantos talentos. Teatro. Además tenemos muy buenas obras de teatro. Sí. A nivel de cualquier país del mundo y de Europa. Incluso, ¿qué cree que en México es de los países que más dinero generan en taquilla de los cines? Fíjate. Sin ser un país que sea muy rico ni nada, es de los que más gastan en ir al cine.
este país. Pero Mira. ese dinero pues se queda en corporaciones internacionales que hacen muy buenas películas Se también. habla bien del público, pero, pues, Hace falta también que el público respete, valore más el cine nacional. O sea, también tenemos exacto, que hacer unas buenas campañas de exacto, eso. tienes toda la Y vale razón. tanto la pena. Ahorita platicábamos del trabajo de Luisa Huertas, Pierre San Sí, Martín, esta película que están haciendo tan, sí, bueno, que ya están presentando, pues. y también hecha. Ojalá que eso abra brecha, ¿no? Sí, Para que más cine mexicano quede en el gusto del público y en el... actuaciones maravillosas y ir y a enterarnos de nuestras historias, porque cuántos jóvenes ni ideas tienen de lo del 68 Sí. y allí pues nos muestra una buena parte eh, de los eh, del resultado, pues, Los porque efectos, ¿no? Sí. los efectos, exacto. Y cómo hay personas que siguen con esa tentación de vengar ese coraje que traen hasta encontrar al culpable de aquella pena tan grande que sufrió, ¿no? Sí, La mamá del de director, Jean-Pierre, de del Pierre. director. Sí, sí. Entonces, es una historia muy bella que él llevó a la pantalla y muy, muy bien hecha. Y pues por medio de nuestra querida Luisa Huertas, Que fue su que es compañera en el Limba, ¿verdad? compañera en Bellas Artes, Gran sí, actriz, sí, muy gran querida actriz, también. muy querida, excelente actriz, Qué sí. maravilla, pues se ve que la formación de Limba estaba muy sólida, ¿no? Pues sí, pues la verdad, muy buenos actores. Salvador Sánchez, no sé si lo Sí, sí, conozcan, sí. muy buen actor. Este, Oiga, ¿de usted qué personajes les tiene cariño? ¿Cuáles dice con esto? Ha hecho, ya sé que ha hecho usted cualquier cantidad de proyectos y de personajes, pero alguno que otro que diga, a ver, aquí ahí hice mi propuesta, me gustó esto que quedó aquí. Claro, ya sé que usted es una profesional, que todas sus intervenciones están muy pensadas, muy elaboradas, ¿no? Eso me queda claro, pero alguno que usted recuerde con particular cariño. Ahorita me habló muy bonito del personaje de Petrila. Petrila se llama Petrita Cordero. Petrita. Cada personaje es un universo, ¿no? Ay, sí. Y bueno, cada personaje en ese momento es el más importante, ¿verdad? Ujú. Por ejemplo, ahorita, no sé si ya te lo dije, que voy en el proyecto de la pastorela que va cada año. Sí. Allí, en este momento, para mí lo más importante es la Lola, la pastora, la que guía a los pastores a adorar al niño. Entonces, ese es mi personaje el que ahorita tengo en mente El que está y el que construyendo. estoy exactamente memorizando y Ujú. bordando y dándole tonos no siempre no, es más abajo porque es más, en fin, es, y como amamos nuestra profesión, pues amamos cada La personaje. adaptabilidad que hay que Y, tener, el oficio, ¿no? y de alguna manera sí, la Petrita Cordero, obvio, me marcó a mí porque fue así el inicio de mi profesión, el arranque. Y como eran personajes de mi pueblo y que mi hermano Gonzalo los quiso llevar a la pantalla y yo ayudarle a contar esa historia, pues para mí fue un orgullo muy grande, una satisfacción muy grande. Un día antes del llamado, yo estaba nadando ahí en la alberca del hotel y pasó Gonzalo y me dijo, mañana es tu primer llamado, Evangelina. Te quiero como navaja para rasurar. Sí, Gonzalito. Ay, Dios mío. Entonces sí, obvio. Entonces, esas escenas en silencio, que mientras yo estoy haciendo mi tarea de inglés y que el norteamericano ciego, que quedó ciego porque lo mandaron a la guerra contra Vietnam Ujú. en fin. Entonces, él está tocando el piano y, y dice, eh, este lo tocaba muy bien mi padre. Y yo le digo, usted también lo toca muy hermoso. Entonces, cada frase es, es parte del personaje. Ya cuando te empiezan a peinar como el personaje, a vestirte, te empiezas a transformar. Y es un viaje, por eso es tan importante cada personaje que haces.
Ahora me brinco a este momento actual, Evangelina Martínez, que Sí, va a ser la pastorela. sí. Se viste con el traje de pastora, su sombrero, su rebozo, su canasta, y es la pastora que va guiando a los pastores a adorar al niño, o sea, y a leccionarlos que descansen para que podamos llegar bien a Belén a adorar al niño. En fin, Oiga, ¿qué es, es lo que más le gusta hacer de cuando le sale un proyecto nuevo, después de La Pastorela, por ejemplo? sí. ¿Qué sería lo que más le gustaría? ¿Una peliculita, un programa, una serie, una obra de teatro? Uy, pues ahora las series que están de moda. El Ya, año pasado, así que no estás para saberlo ni yo para decirlo, estuve gracias. en tres series, Claro, tres series. sí, sí. Eh, bueno, estuve en una que se filmó cada, cada año y durante 4 años fui solicitada. Es una, se llama Acapulco Paradise, es coproducción Estados Unidos y Eugenio Derbez. Ok. ¿Es un Y país, Eugenio Derbez? Es una es broma. que, Como si fuera un país, como si fuera un don país, sí. Eugenio. Sí, 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 sí. Sí, sí. Bueno, Acapulco Paradise, sí, bien. Acapulco Es una Paradise. serie Es entonces. una serie. Ok. Se filmó totalmente en Puerto Vallarta, Jalisco. Ah, Sí. no Y en en- Acapulco. no, no en Pero Acapulco, aparenta ser que Acapulco. por inseguridad. Ay, sí, Puerto Vallarta. Es exacto. Bueno, no Bueno, queremos. uy, en Puerto Vallarta tomaron un hotel completo y Qué allí agradable. eran las filmaciones, algunas, ¿verdad? Y todo lo pintaron de rosa, las escenas eran en la alberca, en el mar, eh, Mm, y ahí eran las oficinas, nos hospedábamos todos los actores, todo el cuerpo de oficinistas, la cuestión administrativa sí, y sí. allí nuestras comidas y todo. Entonces eso fue durante 4 años. Al Durante 4 años principio, esa serie, ¿eh? sí, no, ¿Cómo? no, no duró 4 años. Perdón. Cada año se iba y duraba seis Ah, meses, y hubo 4 temporadas. Oh, 4 temporadas, claro, claro, exacto. claro. Al principio me hicieron a mí bueno, primero un casting, ya ves que ahora pues los castings los hace uno en casa. Ujú. este, Hago una limpia así a una muchacha que lo hago ahí de curandera. Y entonces, pues les gustó y a raíz de ese casting me llamaron para la serie. Y entonces al siguiente año, pues otra vez y con un poco más de escenas. Y luego, yo no sé, algo me vieron de vis cómica que dije, ya ves que los gringos son muy bobos y se ríen de todo. Ujú. Y han de haber dicho, esta señora tiene vis cómica. Entonces Mm, siguieron escribiéndome y ya con un papel más importante dejé de ser la curandera y ya era la que, como tenía un hijo ya cuarentañero y que no se casaba, yo lo molestaba mucho. Ya, cásate, no quiero un hijo quedado, no aprendes a don Pablo, míralo. Y enderézate que pareces camello, el hijo grandote y yo sí, así sí. chiquita, ¿no? Entonces era muy Pues sí cómico. suena que está Sí, gracioso. Sí, sí. pareces camello, no aprendes a don Pablo, que Mm. derechito se para. Entonces era total que el personaje ya le dieron la cuestión cómica, que a fuerza quería que se casara el hijo y finalmente le consiguió mujer, le consiguió una señora que era viuda, cuarentañera, viuda, con hijos, pero luego ya se casaron y luego la suegra le hacía la vida de cuadritos a la nuera y total, ya terminaron hasta poniéndome frases en inglés y te digo, durante 4 años consecutivos me llamaban. Y bueno, pues yo encantada de la Por vida. supuesto. Hubo una ocasión en que estuve por 17 días yo allá leyendo y en mi balcón y en la playa y solamente tuve 4 días de llamado. Oh, eso está muy bueno. Claro, claro, vestuario y maquillaje, todas esas cosas. Claro, y estar al pendiente de Estar lo pendientes de que, los por llamados, sí. supuesto. Pero ahí estaba, la pasaba muy bien. Esa fue una serie. Entiendo. Y la otra fue em, que se filmó acá totalmente en Iztapalapa. Los Los Reyes Reyes de de Oriente. Oriente. Claro, sí. Sí, Está muy ¿la buena esa, viste? sí, Muy sí. fuerte. Muy fuerte. Sí, yo tengo Sí. compañeros que son los de los realizadores de esa serie. Los conozco muy Ah, bien. Son
excelentes Muy bien, profesionales, sí. ¿no? Me gustó mucho. Muy buena El producción. elenco, bueno, primer nivel, Sí, todo, ¿no? sí, a mí me cuidaron Mm, muchísimo. Bueno, ahí hacía una señora riquilla, ¿no? Que sí, la secuestran sí, sí. ¿Que para la secuestra? sacarle dinero a la hija. Sí, Sí. Y ahí Los Reyes está, de Oriente, sí, sí, Los Reyes de está Oriente. tremenda, muy buena Sí, serie, muy sí. recomendable también. Siempre que la recomiendo les digo, no crean que son los reyes que van a adorar al niño. Son unos malandrines que se apellidan Reyes y que Sí, viven al oriente. qué Sí, historia turbia, sí, sí, tremenda, sí, 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 pero sí. excelentemente bien Muy filmada y buena, muy producida. bien hecha, sí, ¿Cómo no? Y ha sonado sí, mucho, ¿eh? Esa. sí, ¿verdad? Sí, sí. Ha gustado. Es que se están haciendo, como decíamos, excelentes cosas como siempre en México, ¿no? Sí, Bueno, sí. hay algunas que Y sí, también ahí va de memoria, van de memoria los personajes, no sí. son como las Y telenovelas. no es lo típico, sí hay como un contexto social, Exacto, claro. sí. Sí, sí. Y luego también hay otra, 90 minutos. Ajá. Esa es de puros futbolistas. Ahí la Ujú. hago de abuela de un futbolista y ando ahí metiéndome No, es que usted no se detiene, y usted echándole está grilla al produciendo siempre. referee y Sí. todo eso. Sí, no, Magnífico. fueron 3 series muy, muy Tres interesantes. Esa series. va por una nueva plataforma universal, Ah, ok. sí, Universal, la de en Universal Universal. Studios, ¿no? Claro. Exacto. Increíble. Sí, sí, sí. Qué Y maravilla. entonces, pues sí, y Cinito, te digo, acabo de participar en esta película que, Death. Dead, que primero me mandaron el guión en inglés y les dije, ay, no la muelan. Digo, entiendo un poco de inglés, pero no tanto. Estaría mejor en español, En ¿no? español. Claro. Y luego me la mandaron un día antes del llamado. Y eso de ir, No está muy amable eso. exacto, no, no está nada amable porque No. tiene uno que Prepararse. sí, Pues ese es el preparar. trabajo del actor, ¿no? ¿Cómo se prepara usted, dígame, en ese, ya que estamos tocando el tema, ¿no? Ujú. ¿Qué es lo ideal para usted? Que yo le mande un guión, digo, ya para saber. Que yo le mande un guión y ¿qué es lo ideal para que usted pueda preparar un personaje? No de un día para el otro, pues, obviamente, Claro ¿no? que no, no. Ensayos, quizás lecturas de guión Sí, primero. leerlo detenidamente en primer lugar. Y es muy importante la primera impresión Ujú, que uno tiene al leer un guión. claro. Y pues no está por demás ir apuntando lo que uno piensa o siente. Y ya si lo lees ya con los demás actores o con el director y ya se habla de la interrelación entre los personajes, se Ujú, tiene que hacer un exhaustivo trabajo de mesa. Eso es lo más importante. De ahí parte. El maestro Ancira nos ujú. decía, lo menos importante es la memorizada, compañeros. Le digo, ay, maestro, pero ¿cómo va a ser lo menos importante? Sí, lo más importante es entender qué quiso decir el autor al escribir esta ¿Cuál obra. es el ¿Cuál trasfondo es de el las trasfondo? cosas? ¿Qué quiere decirle al público mediante el trabajo de ustedes, los actores? Y luego cada personaje, desmenuzar cada personaje y qué relación hay con los demás personajes. Claro, Sí. claro, porque es Y, todo un y, sistema de sí, y relaciones. ya no digamos si es de época la historia, porque hay que estudiar pues la época, cómo estaba en ese momento o en qué país se desarrolla. No, no, son trabajos de mesa, que ahí cuando ves Intelectuales, digamos. exacto, Sí. cuando ves el trabajo en cine o ya en el teatro, ahí se nota si lo trabajaron en ¿Qué mesa o tanto no. lo trabajaron, no? Exacto, sí, Luego en sí, muchos proyectos quizá no hay las mejores, condiciones, ¿no? sí, Como para exacto. poder hacer Que el tiempo ensayos, apremia, todo cosas. eso, sí. Luego Y en el los cine no hay. se usa tanto hacer ensayos, es correcto. O sea, que ya directo al set, o sí ensayitos. Sí, hay Depende del proyecto. ensayitos, Sí, 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 hay ensayitos. claro, es muy Ensayos necesario, muy importante. mecánicos, sí, o ensayos para la Ah, pero cámara, ya el para... mero día ya de la Sí, el mero, filmación. sí. Pero que puedan Ah, ensayar antes previo, sí, sí también. sí, 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 escenas, es claro, importante, ¿no? sí. Claro, Sí, claro, claro. sí, y así el actor llega un poco menos nervioso, Claro, se un puede poco, concentrar un poco mejor si más no está tan tranquilo. presionado, ¿no? Sí, y así de todos modos somos muy intensos los actores, sí. Sí, se dice Pero es eso. parte de lo mismo, ¿no? Ajá. De Es un nues- perfil de la personalidad, Exacto. ¿sí? Y si se ama la profesión, pues qué barbaridad, pues es una entrega total. Sí, es que yo digo que no se puede vivir sin pasiones. Ujú.
las Ah. pasiones, por lo que hagas, cualquier cosa que hagas. Que un bolero le encanta echarle brillo a los zapatos y que brille, pues esa es su pasión y lo hace bien, como el fútbol y en fin, cada quien tiene sus pasiones. Es lo que yo les digo a los sobrinos y a los hijos y a los nietos. No se puede vivir sin pasiones. Asegúrense qué es lo que realmente quieren y luchen por ello hasta lograrlo. Porque cuántas personas, pues amargadas o frustradas, ¿verdad? Un empleado de un banco que te atiende de mala gana. Señorita o señor, yo no tengo la culpa de que usted no esté donde quiere estar, pero no me trate mal, oiga, sí. Pues En sí. fin, pues son puntos Es, de es vista. sabiduría pura, ¿no? Ay, Todo ay, esto que ay. nos está compartiendo con tanta generosidad. Pues sí, la pasión es lo que nos da la vida, ¿no? Yo creo que también, bueno, la escucho y pues me inspira. A mí me presentan un libreto, una historia y ¡ah! Ya tengo un porqué. Órale, a sentarme a la mesa y bueno, pues a señalar o a leerlo detenidamente y a disfrutarlo, amar a tu personaje. Un día me llegaron dos chicos, jovenazos, muy lindos, y me presentaron una obra de teatro que se llamaba La Nena. Una obra, la leímos allí, una obra, Arturito, es terrible, ¿no? Una madre que no solamente no amaba a su hija, sino que deseaba su muerte. Uf, ok. Y yo dije, ¿se pueden decir malas palabras? Sí. Yo dije, yo no hago esta madre. Entonces, de pronto dije, a ver, Evangelina, pues no que tú muy chingona, muy buena actriz. A ver, Era un pues reto. era un reto. Pues ahí me tienes estudiando el porqué de la actitud de esa madre y yo lo apliqué el alcoholismo, me apoyé en el alcoholismo. Y esa obra se presentó con un éxito, Arturo, que, bueno, no estoy, Memorable, lo digamos. digo con mucho orgullo, la Sí. APT me puso en la terna como mejor actriz del año, el 2017, mejor actriz de teatro. Y la terna, quiero decirte quiénes iban. Lisa Owen Ok. y Cassandra Shanguerotti, Yes. actrices shakespearianas Sí, sí. y Excelentes actrices. actrices, Sí, señor. y que tú lo estás diciendo, Sí, excelentes. sí, sí. Y yo dije, Evangelina Martínez, ¿a Pues qué por le tiras supuesto. cuando sueñas mexicana, verdad? Sin embargo, pues me puse guapa y les dije a los hijos, pues vamos a la entrega, Por ya supuesto. con el hecho de que me mencionen ahí, pues Es un gran bueno, reconocimiento. pues sí, ya es un Solo la reconocimiento mención que ya es un estés gran en una reconocimiento. terna, Por ¿verdad? supuesto. Pues que van diciendo, y la ganadora es Evangelina Martínez. Bravo. Bravo. Entonces lo dije ahí en el micrófono. Cuando a mí me presentaron esta obra, yo dije, yo no hago esta chingadera. Imagínese. No, no. Sin embargo, ahora me están premiando por haberla hecho. Maravilloso. O sea, fue un, una, un ejemplo para mí misma que sí lo puedes lograr por muy difícil que te parezca algún trabajo. Si amas tu trabajo y tu profesión o lo que estés haciendo, ahí está si no el éxito, la satisfacción personal. Pues si los demás no lo reconocen y tú estás satisfecho con tu trabajo, pues es lo más importante, no la satisfacción personal. Pero ahora sí que Y usted, pónganme pausa. al contrario, porque hemos llegado a estos momentos de una plática donde realmente hay aquí, yo siento, bueno, al menos para mí, un aprendizaje bonito, una reflexión, ¿no? Una inspiración para, pues, Ay, seguir Arturito, haciendo gracias. esta disciplina que es lo más bonito del mundo, que es Sí, hacer las películas. sí. Que cada uno se asegure de lo que quiere y vaya por sobre todas las cosas hasta lograrlo. Porque así
seres felices, ¿no? Y Eso, felices a eso. los demás. O morir en el intento, ¿no? Exacto, morir en el intento, sí. Qué bueno, qué maravilla. Sí, Arturito, Qué así bonita es. plática, le agradezco muchísimo su generosidad, su presencia. Hay Encantada. que seguir estudiando el cine mexicano, Sí, hay que sí. seguir estudiando la, Amemos la... nuestro cine, apoyemos a los nuevos directores, si ya apoyamos a los viejos, pues ahora hay mucho talento en esta gente joven, mucho talento que debemos apoyar, los que ya tenemos un caminito Y usted andado. siempre ha apoyado y lo sigue haciendo. Es Siempre, una sí. maravilla, un baluarte que tenemos. Yo no sé decir que no, aunque me llene de hijos. Sí, sí, Qué padre, qué bonito. Pues encantada. así es, esto es una gran familia también, ¿no? Aunque tenemos nuestras cosillas, Sí, es una gran pero familia, también es una gran familia por y grandes supuesto. cosas se han hecho. Sí, Seguramente le deseo también lo mejor está por venir también, que sigan los proyectos. Usted ya, gracias. ya sabe exactamente por dónde moverse, ya sabe trabajar con todo tipo de directores, todo tipo de situaciones en un entorno profesional. Y, pero cada nuevo proyecto es una Un aventura, descubrimiento, una sí, aventura. una aventura. Qué Y, maravilla. y hay que, Y desde así es. Ripstein hasta Sí, pasando por muchos de los mejores por directores del todos país, ellos. llegando también a Por, grandes personajes no, de la televisión como Eugenio sí, Derbez. Bueno, sí, todo, ¿no? sí, sí, Qué sí, maravilla, pues. sí. Déjeme reconocerle eso, esa gran trayectoria. Aquí, pues, la idea nuestra de hacer este humilde programa es reconocer a lo que nosotros admiramos Encantada de la vida, y aprender. encantada. Y creo que ha sido el caso. Hay que seguir estudiando la filmografía de la querida Evangelina Martínez. Ay, Por gracias. supuesto que ver las nuevas cosas. Seguir estudiando y seguir leyendo, seguir preparándonos y apoyar nuestro cine, ver nuestro cine, nuestro teatro, lo que están haciendo todos nuestros compañeros, apoyarlos con nuestra presencia, pagar un boletito en los cines para apoyar a nuestro cine mexicano, que bueno, es mi pasión. El cine primero, luego el teatro y después la televisión. Excelente. Que en Sí, todos esos ese, ámbitos ha así. dejado una marca hasta el momento y ahí seguimos, ¿no? Ahí seguimos, Y ahí seguro. seguiremos en este camino. Ahí estamos. Pues muchísimas gracias. Qué honor escucharla y conocerla. Encantada. Y un gusto estar con todos los que nos estén acompañando. Les agradecemos mucho su presencia y esperen más emisiones de este programa. Así Muchísimas es. gracias.